Hola a todos, buen martes ahí para toda la familia de la iglesia, para toda la familia de la escuela. Bienvenidos a una clase más a una jornada más de la Escuela del Misterio Sobrenatural de la Iglesia del Centro, arrancando con la parte de segundo año. Bueno, le decimos a todos los que están del otro lado, gracias Gillo ahí por el programa anterior, una palabra tremenda, desafiante, y ahí siguiendo los comentarios estaban todas las personas muy agradecidas, así que muchas gracias por esa palabra, esa reflexión. Y bueno, les saludamos, le damos a todos la bienvenida. Como siempre decimos, que bueno poder estar compartiendo este espacio de formación, de capacitación, todo lo que estamos recibiendo, todo lo que estamos aprendiendo de la mano del Señor, a través de tantos líderes y pastores que nos están compartiendo sus enseñanzas. La verdad que es una bendición extraordinaria. Así que queremos aprovechar ahora para saludar ahí a los que están del otro lado. Bueno, ya veo que Robert Maida me saluda, Dai también, hola compas, con ganas de aprender y aplicar. Muy bien ahí. Escuela de ministerio, ¿no? Estamos aprendiendo para ministrar, tal cual, tal cual. Y hoy vamos a continuar con las materias que arrancamos el martes pasado. Estamos aprendiendo acerca de sanidad espiritual con el pastor Pablo Deiros. Habíamos empezado llamando la guerra espiritual, pero viendo el material y cómo él lo está desarrollando, es algo mucho más amplio que solamente guerra espiritual, porque es un proceso mucho más integral, así que la materia la estamos llamando sanidad espiritual. Empezamos la clase pasada, ¿no?, con este disparador que era el desafío de poseer la tierra, ¿no? El pastor Pablo nos explicaba que Dios ya nos ha entregado en Cristo la tierra completa, pero eso no anula la responsabilidad nuestra de tomar y poseer esa tierra que ya nos ha sido dada, y la tenemos que tomar mediante guerra, mediante esfuerzo, mediante trabajo, ¿no? Nos dejaba con estos dos desafíos, el desafío que era similar, ¿no?, pero el creyente, que era poseer la tierra interior, y el desafío de la iglesia de poseer la tierra exterior. Así que vamos a continuar con esa enseñanza, y después en el segundo turno va a estar el pastor Imitian, que nos está compartiendo acerca del carácter del cristiano, el carácter del discípulo, ¿no?, que como decíamos la semana pasada, para que todo el fluir sobrenatural tenga el mayor impacto, nuestro carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser formado para ser lo más parecido al carácter de Cristo. Bueno, ahí saludo un par más a los que están del otro lado: Diana Decker, Diana Rodríguez, a Jano Moroni, Graciela Pereira, bueno, a todos los que están saludando, qué bendición ahí también saludan entre ustedes, qué bueno. Y como las clases de hoy son un poco largas, tanto la de Pablo como la de Pablo de Iros como la de Mitian, no vamos a dar mucho tiempo de intro para no alargar toda la cursada. Lo que sí, siempre les decimos, aprovechen ahora para silenciar el celular, apagar la tele, cualquier cosa que sea de distracción, silenciar eso por completo para poder dedicarnos 100% a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde-noche. Así que bueno, nos dejamos con la primera clase de hoy de Pablo Deiros, de sanidad espiritual. Nos vemos después, que Dios los bendiga mucho. Bienvenidos una vez más a nuestra segunda lección sobre el ministerio de liberación, es decir, el ministerio de sanidad espiritual. Algunos lo llaman guerra espiritual y no está mal, pero esta idea de guerra en un mundo tan violento como el nuestro probablemente no sea la mejor expresión a utilizar. Yo prefiero hablar de sanidad espiritual o ministerio de liberación por parte de la Iglesia y del creyente en su servicio al Señor. En nuestra lección anterior hemos estado considerando los desafíos. El segundo tema que anunciamos en la introducción en la lección pasada fue las armas. Es decir, frente a estos desafíos
que representa la toma de la tierra que el Señor nos ha dado y la necesidad de tomarla en guerra, la necesidad de tomarla batallando contra Satanás y sus enemigos, tanto en el aspecto externo como de la iglesia, del ministerio de la iglesia, como en el aspecto interno de nuestra vida, necesitamos de armas, de recursos dados por Dios también para hacer frente a estas circunstancias, para de alguna manera confrontar los desafíos de los que estábamos hablando en la lección anterior. Hay un pasaje que me parece es fundamental tener en cuenta a la hora de pensar y reflexionar en esta cuestión. Es el pasaje de 2 Corintios, capítulo 10, los versículos 3 y 4. Allí la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos da una clarificación muy precisa en torno a esta cuestión. Cuando el apóstol dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Me parece que estas palabras bíblicas son de alta significación al pensar en las armas, en los recursos que necesitamos de parte de Dios para confrontar a nuestro enemigo Satanás y sus huéspedes. Volvamos un poco atrás al Antiguo Testamento y a la historia bíblica a la que ya hemos hecho referencia en la lección anterior. Una vez que los israelitas cruzaron a la tierra prometida, se enfrentaron con la impresionante fortaleza de Jericó. Traten de imaginar la fotografía, ¿no? Venía el pueblo después de 40 años dando vueltas por el desierto, cruzan el río Jordán de manera milagrosa, pero lo primero que tienen delante de sus ojos son los muros de Jericó, una ciudad cananea altamente sofisticada, terriblemente protegida por esos muros. Y por otro lado, como alguna vez en un programa de Odres Nuevos comentamos con el pastor Carlos Mraida, con un rango cultural, de desarrollo cultural y técnico muy superior al de estos hebreos que venían del desierto. Los hebreos no conocían el metal, no conocían la industria del metal. Los cananeos ya estaban en la industria del metal. Una cosa es vivir en la edad de piedra y otra cosa es vivir en la edad de los metales. Una cosa es tener como armas, cascotes, piedra, una honda en el mejor de los casos o palos. Y otra cosa es tener arco y flecha, es tener espadas de hierro, en este caso más bien de bronce. Es decir, la tecnología bélica y especialmente la tecnología defensiva de los cananeos era muy superior a las posibilidades o a lo que conocían los hebreos proveniendo del desierto. Pero los hebreos tenían algo que los cananeos no tenían. Estos israelitas cruzando el Jordán y enfrentando Jericó tenían algo que los de Jericó no conocían, y era el poder de Dios. Y es a esto que quiero llamarte la atención en esta lección. Los recursos y las armas con que contaban los hebreos no eran suficientes para tomar la ciudad. Ni loco, ni borracho, ni con el pensamiento más imaginativo podían pensar, imaginar que con los recursos que tenían iban a conquistar esa
ciudad. De ningún modo hubiesen podido salir victoriosos de haber batallado con la mejor buena voluntad, con el más grande de los valores y con los mejores armamentos disponibles en sus manos. La victoria que coronó sus esfuerzos fue el resultado de la intervención del ángel del Señor y de la provisión divina de poderosas armas espirituales. Las cosas no han cambiado, querido, querida. En nuestra batalla espiritual, si vos vas a contar con los recursos de tu autoconciencia, de la psicología clínica, del medicamento que te saca de la depresión, en fin, las tecnologías que hoy tenemos a nuestro servicio, el diablo, todo eso, en lugar de ser veneno, es abono. En lugar de liquidarlo, lo germina. Le da más oportunidades para engañarte y para destruir tu vida. La victoria en nuestra vida cristiana es el resultado de la aplicación de los recursos divinos en nuestra guerra contra el enemigo sobre la base de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Metete esto bien en la cabeza. Al pueblo de Israel Dios le dio una promesa fundamental. Dios le dijo, como leemos en Josué capítulo 1 versículo 3, yo los he entregado a los cananeos, yo los he entregado como lo había dicho a Moisés. Les he entregado todo lugar que pise la planta de sus pies. Ahora, o Dios es un andaluz que promete más de lo que puede cumplir, o Dios es un político argentino que hace más o menos lo mismo, o Dios es un Dios de verdad que lo que promete lo cumple y lo que dice es verdad. Les voy a dar todo lugar que pise la planta de sus pies. Claro, hay algunos creyentes que han tomado de manera literal, no está mal, a menos que uno lo toma de manera literal y termina siendo un payaso, en lugar de honrar la palabra de Dios. Y entonces piensan que efectivamente cada baldosa que yo piso es baldosa que me pertenece. Entonces si yo me gusta un terreno en La Horqueta o en un barrio cerrado en Nordelta, una cosa así, me voy allá, me lo pisoteo todo y digo, gracias Señor, ya soy dueño de este terreno. Te das cuenta que eso es absurdo, ¿verdad? Hay creyentes que lo hacen, pero eso es absurdo. Lo que está diciendo acá el Señor es, tomen en serio los recursos que yo les estoy dando para presentar batalla al enemigo. Yo les prometo que la tierra prometida ya es de ustedes. Ahora conquístenla y yo les doy los recursos para hacerlos. Ya los tienen. A nosotros Dios nos concede la victoria por medio de Cristo. No hay una operación más simple que la de pisar, que la de caminar. Quiere decir que la operación para tomar lo que Dios nos dio en Cristo es tan simple como dar unos pocos pasos. No son cosas imposibles, no son tareas que escapan a toda posibilidad humana, no son desafíos que escapan a todo sueño que se aloje en nuestra cabeza. Es tan simple como caminar, como pisar. De hecho, ¿cómo cayó Jericó? Le pegaron 7 vueltas, ¿se acuerdan? Se la caminaron a Jericó y los muros se vinieron abajo. No porque caminaron,
sino porque hicieron algo que podían hacer en el poder de Dios. Jericó no se cayó porque ellos caminaron alrededor de los muros. Jericó se cayó, los muros se cayeron porque Dios los derrumbó. Pero hacía falta la confianza, la fe, la obediencia del pueblo a la palabra de Dios para hacer lo que Dios les ordenó, por más ridículo, absurdo que pudiera parecer. Pero de todos modos, era algo que en el poder de Dios ellos podían hacer y hacerlo con fe. Dios, dijimos, a nosotros nos concede la misma victoria por medio de Cristo. Por eso Pablo exclama con triunfo allí en 1 Corintios 15:57, diciendo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta victoria definitiva sobre el pecado, la carne, el mundo y Satanás debe ser obtenida mediante la aplicación de las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Y estas armas son para el ataque a nuestro enemigo. Y para hacerlo con total coraje, valentía, esfuerzo y dedicación, sabiendo que las armas funcionan. No es una pistolita con cebita lo que nos da Dios. No es una 9 milímetros de pasta, que parece verdadera pero no dispara porque es de pasta, es un juguete de plástico. No es un cuchillo como esos de los que se usan en las películas, ¿no? Que vos se lo enterrás en la barriga, pero tiene un resorte para adentro y no daña a nadie. No, las armas que nos da el Señor para atacar a Satanás son armas que lo lastiman, lo derrotan, lo hacen huir y lo ponen bajo el señorío de Cristo. Armas espirituales que el Señor ya nos ha dado para el ataque contra el enemigo. La pregunta es, ¿cuáles son estas armas espirituales? Estas armas espirituales, como dice el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y encuentran su origen, potencia y efectividad en nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido hay cinco cosas en relación con esto último que deseo compartir con ustedes. Se trata de 5 armas. Toma nota. La primera es el arma de su nombre, el nombre de Jesús. La primera arma es su nombre, que es nuestra autoridad frente al enemigo. Hay 3 tipos de autoridad. Primero está la autoridad representativa, Hablar o actuar en nombre de alguien es obrar en representación suya porque se participa de su autoridad. Esto es casi práctica común en nuestra vida cotidiana. Mandamos a alguien a buscar algo para nosotros, y le damos o una tarjeta personal o le damos nuestro DNI para que retire ese producto, para que retire ese documento, para que retire ese trámite que necesitamos. La persona que va con nuestra autoridad que está certificada por esa tarjeta personal, por ese DNI o una nota, autorizando al portador a actuar en nuestro nombre. Esto es lo que hacemos con un poder legal de administración o lo que fuere, que firmamos
por ejemplo, ante un escribano. Actuar, hablar en nombre de alguien, en representación de alguien, nos da la autoridad de ese alguien a quien representamos. El nombre de nuestro Señor no es cualquier nombre. Es el nombre del Señor de señores, es el nombre del Rey de reyes. Filipenses 2, en los versículos 9 y 10, nos habla precisamente de esto cuando dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo a nuestro Señor y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando vos te plantás delante de Satanás o delante de los demonios y le decís: en el nombre de Jesús, no estás usando una palabra mágica, abracadabra, pata de cabra o alguna cosa por el estilo. Lo que estás es usando la autoridad que el Señor te dio. Estás actuando en representación de Él. Es como si Jesús mismo le diera la orden. Cuando vos decís a un demonio en la vida de una persona: en el nombre de Jesús te ordeno, salgas de él o de ella, es como si Jesús mismo lo estuviera diciendo. Ahí juega tu fe y ahí juega la seriedad con la que en el nombre del Señor estás actuando, además de tener una vida íntegra como la de Jesús, porque si no el diablo se mata de risa. Fácilmente terminás usando el nombre de Jesús como abracadabra, pata de cabra, como si fuera una fórmula mágica. Y esto, además de ser ineficiente, de no operar, de matarlo a Satanás de risa, termina por blasfemar el buen nombre de nuestro Señor. Al invocar el nombre de Jesús, tomamos su lugar y usamos su autoridad, su nombre, como si Jesús mismo estuviera presente. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando señala que los cristianos, vos, yo, nosotros, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20? Somos embajadores en nombre de Cristo, sus representantes en la tierra, que actuamos en su nombre para hacer su obra con el poder que Él nos ha dado. El arma de su nombre es nuestra autoridad. Y la primera autoridad, en este caso, es la autoridad representativa. El segundo tipo de autoridad es la autoridad delegada. La autoridad no depende de nosotros, no soy yo el que tiene autoridad. Comete un grave error el que, ministrando a alguien demonizado, dice: yo te ordeno. ¿De dónde? ¿Quién sos vos para darle una orden a Satanás? Satanás es mucho más poderoso que vos en tu plano humano. La autoridad que nosotros tenemos no es nuestra, es la autoridad que Él nos da. Es delegada a nosotros, no depende de nosotros. Dios nos ha delegado su autoridad en el nombre de Jesús. No entenderlo así es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque es tomar el nombre del Señor en vano. Y esto es un pecado que a Dios no le gusta nada, A Dios no le gusta que tomen su nombre en vano de la manera que sea. Jesús fue bien claro. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, Jesús fue bien claro en cómo usar su nombre y para qué. ¿Y para qué? Dice allí el Señor: estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno.
pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Porque yo soy Mandrake el mago, porque yo soy Superman, Batman, el llanero solitario o el gran taumaturgo. No, es en su nombre. Si no fuera en su nombre, nada de esto va a ocurrir. Pero en su nombre sí. En su nombre sí. ¿Por qué? Porque es autoridad delegada. Es interesante que en Lucas 9:1 otra vez aparece Jesús en relación con los discípulos y dice que habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. No lo mandó con los bolsillos vacíos. Les dio poder y les dio autoridad delegada. Y en el capítulo 10, exactamente lo mismo ocurre cuando manda a los 72 discípulos y les dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, estos son los demonios, y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Autoridad delegada. Y el tercer tipo de autoridad lo podríamos llamar autoridad graduada. Autoridad graduada. La autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás no es innata, no es propia, no es natural, no es original del creyente como creyente. El creyente debe procurarla por medio del poder del Espíritu Santo como respuesta a la fe. Por eso, antes de ministrar, y especialmente antes de ministrar a alguien con problemas espirituales, ministrar sanidad espiritual, ministerio de liberación, tenés que pedirle al Señor que te llene de autoridad, que te llene de su Espíritu Santo. Nunca vayas de canchero a ministrar porque te va a ir mal. Primero no va a pasar nada, lo cual es malo para el que está, el sufriente. Pero en segundo lugar, te vas a pasar al lado de Satanás, de la mentira, del engaño, de la falsedad. Podrás hacer toda la gimnasia de liberación y no liberar a nadie. Porque estás invocando el nombre del Señor en vano. Y la autoridad es autoridad que nos viene por medio del Espíritu Santo. El creyente debe recibirla por fe y aplicarla con obediencia. El grado de autoridad está determinado por el grado de obediencia. Si vos estás viviendo en pecado, Satanás se va a matar de risa. Si vos estás viviendo de espaldas a la voluntad de Dios, Satanás se va a matar de risa. Si vos no estás obedeciendo al Señor en todo, no te largues a hacer este ministerio porque Satanás te va a pasar como aplanadora por encima. Pero obedece al Señor y obedecelo en todo, especialmente en tu conducta, en tu estilo de vida, en tu manera de hacer las cosas. El grado de nuestra autoridad espiritual está determinado por el grado de nuestra obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Tenemos autoridad en Cristo en tanto estemos sujetos en obediencia a su señorío. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7 de su carta dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mirá qué clarito que lo pone el apóstol Santiago. Y más vale que le llevemos el apunte. Nuestra propia victoria personal en Cristo es evidencia del grado de autoridad que tenemos en Él.
El grado de autoridad se manifiesta también por medio del conocimiento y discernimiento de la voluntad de Dios según la revela el Espíritu y según la tenemos registrada en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, si vos estás en sujeción al Señor, si vos estás lleno del Espíritu Santo, si vos estás sensible a obedecer a Dios en todo, quédate tranquilo. Tenés toda la autoridad necesaria para decirle al diablo en el nombre de Jesús, esto en el nombre de Jesús, aquello en el nombre de Jesús, lo otro. No hace falta que grite como un desaforado, ni que tampoco la golpee a la persona, ni la sacuda, ni le des con la Biblia por la cabeza, y la cantidad de barbaridades que algunos hermanos y hermanitas en la fe suelen hacer. Basta que en el nombre de Jesús le digas, en el nombre de Jesús te ordeno, afuera, obedece. No interesa qué espíritu sea, qué príncipe, qué te tiene que obedecer. Porque estás actuando con la autoridad de Él. Autoridad representativa, delegada y graduada en proporción a nuestra obediencia a su voluntad. Esta es la primera arma, el arma de su nombre, nuestra autoridad. Luego está el arma de su palabra. Ahora, el arma de su palabra es nuestra espada. Jesús venció a Satanás sacando la espada de la palabra de Dios y partiéndole la cabeza por la mitad. ¿Se acuerdan las tentaciones en el desierto? Cuando Jesús fue tentado, el diablo vino, le andaba revoloteando alrededor y le daba, Satanás le citaba la Biblia. Lee el relato, le citaba la Biblia. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Escrito está. Cada vez que Jesús decía, escrito está, era como que le metía la espada de la palabra de Dios en la barriga a Satanás. Nosotros podemos vencer a Satanás de la misma manera, por la palabra de Dios. La palabra usada bajo la guía del Espíritu es la que nos da autoridad sobre Satanás. No te olvides que Satanás es un reverendo mentiroso. Y da vuelta a la palabra de Dios. ¿Te acordás del jardín del Edén, cómo la engatusó a Eva? Así que Dios les dijo tal y cual cosa. No le lleve el apunte, son cosas de Dios que... No, Dios sabe que si ustedes comen de esta frutita, van a ser igual que Él. Por eso les dijo lo que les dijo. Entonces, ¿qué hacen? Dudaron de la palabra de Dios, ¡pum!, pisaron el palito y nosotros seguimos pagando las consecuencias. Entonces, la palabra, cuando es usada bajo la guía del Espíritu, nos da autoridad. Escrito está. Esto es lo que Dios dice. Lo que vos decís es puro macaneo. Esto es lo que Dios dice. Michael Harper, un gran autor evangélico, dice lo siguiente: no existe mezcla más poderosa que la del Espíritu y la palabra de Dios. Cuando se mezclan en las proporciones adecuadas, es cosa segura que el enemigo va a estar expuesto y vencido. Es como el azufre y el potasio. Cuando yo tenía 8 o 9 años, una de las travesuras que hacía era agarrar un poquito de azufre, un poquito de potasio, lo metía en una tapita de gaseosa bien tapada. En aquel entonces venían con un corchito, le ponía el corchito y esa tapita con azufre y potasio la ponía en la vía del tranvía. Cuando pasaba el tranvía, era una explosión que hacía saltar al tranvía. Gracias a Dios nunca descarrilé un tranvía en la ciudad de Rosario, pero porque la explosión era ¡boom! Impresionante. Esto es ilustración, no es para que lo hagas, ¿eh? Pero mezclar la palabra de Dios con el Espíritu Santo es dinamita. Nuestra arma de victoria es la palabra de Dios. El testimonio de Apocalipsis 12:11 es que ellos lo han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Dice Reina Valera, por la palabra del testimonio, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Debemos resistir a Satanás
por medio de la palabra. Su palabra es un arma, y es un arma bien segura. Es una espada de dos filos, pero, ay, Dios mío, la fuerza, el poder que hay allí. Es interesante lo que dice el libro de Números, capítulo 23, el versículo 19. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Lo que Él dijo es cierto, lo que Él promete lo cumple. Lo que está registrado en la palabra de Dios es para que lo tomemos y usemos esa palabra como espada de dos filos, para pegar de un lado y retocar del otro. El arma más efectiva a nuestro favor. Su palabra es así, es el arma más efectiva, es la espada del Espíritu, dice Efesios 6:17, que vamos a analizar más adelante al hablar de la armadura. Hebreos 4:12 nos dice ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entra en toda la persona humana, cuerpo, alma y espíritu. Lo atraviesa de lado a lado. No hay área de la personalidad humana que no sea tocada por la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero en el himno clásico de la Reforma dice, Castillo Fuerte dice en una de sus estrofas, y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Nuestra arma, la palabra de Dios. Hay una tercera arma, y es el arma de la fe, de su fe, que es nuestra victoria. Esto es lo que dice 1 Pedro capítulo 5 en los versículos 8 y 9. Fíjense, su enemigo, advierte el apóstol, el enemigo de ustedes, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Firmes en la fe. La firmeza en la fe es un arma poderosa también para enfrentar al enemigo porque es nuestra victoria. Nuestra victoria está en la fe. La fe en el poder, en el nombre de Jesús, como ya lo hemos explicado. La fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo, que lo tenemos a través del Nuevo Testamento y en nuestra propia experiencia personal, a través del Espíritu, y la fe expresada en acciones concretas por amor de Jesús. Esa fe que todos los días encuentra una oportunidad para servir al Señor. Esa fe que es parte de nuestra experiencia con Él, de nuestro caminar con Él. Interesante lo que pasó con Pablo allá en la ciudad de Filipos. Hechos capítulo 16, versículo 18, nos cuenta lo ocurrido con una muchacha esclava, recordarán ustedes, que andaba detrás de Pablo y de Silas diciendo, estos hombres son hombres de Dios que predican, y los seguía y molestaba. La muchacha tenía un espíritu de adivinación y los amos de ella que la explotaban tenían una buena ganancia con la pobrecita, hasta que dice, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto, se le voló la paloma, se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Y miren cómo lo reprendió al espíritu de adivinación.
en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y la muchacha fue liberada y probablemente llegó a ser una de las líderes jóvenes de la iglesia de Filipos, una de las más hermosas en todo el Nuevo Testamento. La fe es un arma poderosa, nuestra confianza en el Señor es un arma poderosa y ahí está nuestra victoria. Pero además tenemos el arma de su sangre, el arma de su sangre, que es nuestra protección. Esta sangre, la sangre de Cristo, es la sangre, como la llama Pablo, del nuevo pacto, el nuevo acuerdo que tenemos sellado con Él. Es la sangre del Cordero de Dios que rompe el poder del pecado. Esta es la sangre que Él vertió en la cruz por vos y por mí y donde lo derrotó a Satanás precisamente por la entrega de su vida, por el derramamiento de su sangre. Al derramarla en la cruz, Cristo venció a Satanás y al hacer pacto con Cristo, su victoria nos pertenece. En la cena del Señor, en la Eucaristía, es esto precisamente lo que celebramos. Y Pablo dice, cuando presenta la copa de vino, esta copa es recordando al Señor, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros tenemos un pacto de sangre firmado con el Señor. Y ese pacto de sangre, esa sangre, su vida derramada en la cruz del Calvario, es nuestra protección. Nuestra vida está protegida por el Cristo que se entregó, se sacrificó por nosotros. Y en tanto nosotros tengamos este pacto hecho con Él, el compromiso de Él es guardarnos en el campo de batalla, es protegernos en nuestro combate contra Satanás. Y así como Él venció a Satanás en la cruz por su sangre, nos garantiza victoria a nosotros también por medio de su sangre. La victoria nos pertenece. Apocalipsis 12:1, en la primera parte del versículo, dice que los creyentes, ellos, los mártires, lo han vencido, miren, por medio de la sangre del Cordero. Ahora, otra vez, acá tenemos un problema porque muchos creyentes toman esta palabra literalmente, no está mal que lo hagan, pero la transforman en una suerte de fórmula mágica. Basta que digan, te cubro con la sangre de Cristo para que la persona se vea libre de cualquier mal, de la caspa, de los piojos, de cualquier cosa. Vos quedate tranquilo que yo te cubro con la sangre de Cristo, como si la sangre de Cristo fuese una especie de pintura impermeabilizadora que rechaza todo este tipo de moho o de podredumbre que venga de parte de Satanás. No se trata de eso. Todas estas expresiones figurativas lo que nos están diciendo es que la vida de Cristo está cubriéndonos para protegernos de cualquier amenaza del enemigo, lo cual nos da una tremenda victoria, es una protección perfecta. La sangre es la protección perfecta contra el acusador. Una de las cosas que hace Satanás cuando nos ataca, nos tira con todo el dardo de la acusación. Vos estás predicando el evangelio, vos estás dando testimonio, vos te crees un buen cristianito, pero y este pecado y aquel otro pecado y el de acá, el de allá. Cuando Satanás te viene con eso, refregale en el hocico que vos estás bajo la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Yo tenía 18 años cuando fui a servir al Señor a un pueblito en la provincia de Entre Ríos. Iba a estar ahí los 3 meses del verano. Y antes de llegar a Galarza, Satanás me
estuvo volviendo loco. Todo el viaje me atormentó acusando. Y la idea era, ¿qué te venía a hacer el predicadorcito, el esto y el otro? Si vos esto, y me torturó. Apenas llegué a la casa, yo creo que en la primera hora de llegar a la casa donde estaba alojado, me encerré en el cuarto que me habían dado, caí de rodillas al lado de la cama y empecé a decirle, Señor, ayúdame, porque era desbordante el ataque de Satanás. Y me viene la palabra de 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y empecé a orar así. No decía otra cosa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y empecé a elevar la voz a tal punto que la familia, empecé a los gritos, y la familia se preocupó y me golpeó la puerta para ver si estaba bien. Pero ¿saben qué? Esos 3 meses que pasé allí fueron gloriosos. Hice de todo, visité el pueblo casa por casa, vendí Biblias y Nuevo Testamento, usé la propaladora del pueblo para predicar el Evangelio, alfabeticé a 2 jóvenes, organicé una escuela bíblica de vacaciones, hice de todo. Tenía 18 años. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos protege de todo ataque del acusador. La sangre nos da una posición nueva delante de Dios. Somos propiedad suya por haber sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo vertida en la cruz. Y por último, tenemos el arma de su Espíritu. ¡Ja! ¿Qué arma? Porque es nuestra fuerza. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. No es un arma que hay que cargar, hay que martillar, hay que desenvainar. Es un arma que está con nosotros permanentemente. Cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos. Cuando vamos para adelante o cuando pegamos la vuelta, cuando subimos, cuando bajamos, cuando el Espíritu está morando plenamente en nosotros y esa arma está atenta y lista para operar cuando sea necesario presentarse en batalla. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu es el que nos fortalece. Efesios 3:16 dice el apóstol, le pido al Padre que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. El Espíritu Santo fortalece. Pero además también el Espíritu Santo es el que nos da poder. Esta es la promesa de Jesús. Hechos 1:8, vos lo debés recordar, ¿no? Recibirán, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y me van a ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, empezando por casa. Van a recibir poder. ¿Con quién? Con el Espíritu. Ya lo tenemos al Espíritu, ya está el poder con nosotros. Él nos da poder. Y concluimos esta lección sobre las armas para enfrentar a los desafíos que tenemos por delante. Dios en Cristo nos ha dado todos los recursos para vivir una vida de victoria. Contamos con su autoridad, su arma, su victoria, su protección, su fuerza. De nuestra parte, en la lucha contra el pecado, la carne, el mundo y Satanás, está el nombre de Jesús, su palabra, su fe, su sangre y su espíritu. Estas armas espirituales, dice 2 Corintios 10:4, el versículo que citamos al principio de esta lección, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las utilizamos
toda vez que abrimos nuestros labios y las aplicamos a través de la oración, la confesión, la declaración de la fe, la orden en el nombre de Jesús o el mandato. Cuando Israel gritó su fe, los muros de Jericó cayeron. Cuando nosotros abrimos la boca para liberar estas armas espirituales, los muros del maligno se vienen abajo. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Vale la pena. Y estos recursos, estas armas, ya están con vos si sos un hijo o una hija de Dios. Nos vemos en la próxima lección. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ahí del otro lado? Qué enseñanza. Yo le decía, hoy hablaba a la tarde con Miriam, y le decía con la precisión con la que enseña el pastor Pablo Deiros, es admirable realmente. Está poniendo base para vivir una vida de victoria, una vida de avance sobre territorios del enemigo. Eso es lo que veíamos en la clase pasada, la anterior, el martes pasado, cómo conquistar y tomar la tierra, tanto la tierra exterior como esa tierra interior, y que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado todos, absolutamente todos los recursos para vivir en victoria. Así que lo sabemos, lo tenemos claro, cada uno de los que estamos ahí participando de esta clase tan especial del Pastor Deiros para con nosotros, estos 131, 130 que estamos conectados. Acabamos de recibir una enseñanza maravillosa y clave para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Pero bueno, estamos haciendo este pequeño break. Nos decía Matías al principio que ambas clases son bastante extensas, así que no vamos a ocupar demasiado tiempo ahora en este espacio, así que si tenés que ir al baño, tomar algo, prepararte algo para tomar, hacelo rápido y ubicate nuevamente concentrado para aprovechar la clase que viene. Decía hoy a la mañana en el cafecito con Miriam que tenemos esta excelente balance de clases, ¿no? O sea, estamos ahí adentrándonos en el mundo sobrenatural, en la guerra espiritual, en la sanidad espiritual que nos está proponiendo la enseñanza del Pastor Deiros, y por otro lado, la formación de nuestro carácter con el Pastor Imitián, para realmente forjar una identidad en Cristo que nos permita ministrar a cada uno de nosotros, ministrar desde la sanidad. Así que desde una vida sana, desde una vida plena, desde una vida completa, sabiéndose completa en Cristo. Así que a eso apunta la siguiente materia del pastor Jorge Imitián. Así que aprovechemos también, tomemos nota ahí en los apuntes que cada uno de ustedes han recibido. No se pierdan un instante, porque queremos y deseamos y anhelamos y le pedimos a Dios formar siervos con un carácter firme, con un carácter parecido y en línea con el carácter de Cristo. Así que ya directamente los dejo con la materia, no mucho les decía porque es bastante extensa, así que vamos con la enseñanza del pastor Imitián. Que Dios los bendiga y nos vemos al finalizar en el Lama. Muy bien, continuamos con el tema formación de carácter basado en el libro sobre este tema. Hoy iniciamos la segunda parte. En la primera parte vimos qué es
el carácter cristiano. Y hoy iniciamos la segunda parte sobre los principales factores en la formación del carácter. Este tema, los principales factores, lo vamos a desarrollar en 2 episodios. Hoy iniciamos la primera parte. Primero vamos a ver los factores que influyen, pero no determinan el carácter de una persona. Influyen, pero no determinan. Y quiero señalar 6 factores. Hay muchos otros, pero estos creo que son los principales que influyen en la formación del carácter de una persona, pero no son determinantes. El primer factor al cual quiero referirme es la herencia genética. Cuando Adán y Eva pecaron, aún sus genes se vieron afectados. El pecado se introdujo en la naturaleza humana y la alteró para mal, tanto espiritualmente como físicamente. Desde entonces, todos los descendientes de Adán y Eva nacemos con una fuerte inclinación a pecar. Sin embargo, no estamos obligados a pecar. No estamos condenados a que esa influencia nos domine. Porque también existe otra realidad que es Dios. Y Dios está cercano a todos aquellos que lo invocan para salvarlos y darles ayuda y la victoria sobre el pecado. Abel tenía la misma herencia genética que Caín, los 2 hijos de Adán y Eva. Sin embargo, teniendo la misma herencia genética, Abel decidió en su corazón agradar a Dios. En cambio, Caín no. Otra influencia muy grande, otro factor que influye, pero no determina, es la crianza de los hijos. Es obvia la enorme importancia que tiene la buena o mala educación que recibe un niño de sus padres. Sin embargo, este es otro factor que influye enormemente, pero no determina el carácter de una persona. En la Biblia tenemos muchos ejemplos y en la vida cotidiana también. José, hijo de Jacob, tuvo la misma crianza que sus hermanos. Sin embargo, él fue muy diferente a sus 11 hermanos. Otro factor son los modelos más cercanos. Los ejemplos más cercanos con los que contamos desde que nacemos son nuestros padres, nuestros hermanos, compañeritos en la escuela, luego compañeros en la universidad, los maestros, parientes, compañeros de trabajo. Es un factor, son ejemplos buenos o malos. El ejemplo de los que conviven cerca de nosotros es otra gran influencia, para bien o para mal. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Samuel, el que luego fue el gran profeta, Samuel en tiempos de David,
de Saúl, desde niño se crió viendo el mal ejemplo de los hijos del sacerdote Elí. Su madre, como lo había prometido a Dios, lo entregó para que él pudiera criarse en el tabernáculo junto con el sacerdote. Pero los hijos de los hijos de Elí tenían una conducta nefasta, horrible. Sin embargo, Samuel decidió en su corazón no seguir la mala conducta de ellos. Esto lo podemos leer en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 25, y también capítulo 3, versículos 19 al 21. Otro factor muy importante es el medio ambiente, la cultura, la sociedad que nos rodea. La sociedad en la que vivimos, la cultura imperante, el mundo, las modas, los medios masivos de comunicación y muchos otras cosas parecidas, son factores muy fuertes, influyen de un modo significativo en nuestras vidas, pero no determinan nuestro carácter y nuestra conducta. Volvamos a los ejemplos bíblicos. Caín y Abel recibieron la misma herencia genética, segundo la misma crianza, tuvieron los mismos padres, crecieron en el mismo ambiente, sin embargo fueron personas muy diferentes. ¿Por qué? Porque estos factores que hemos señalado influyen, pero no determinan el carácter. Otro ejemplo bíblico son Jacob y Esaú, dos hermanos mellizos. Tuvieron los mismos padres, la misma educación familiar, pero fueron personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Jacob, a pesar de todas sus fallas que están narradas en las Escrituras, valoró más que cualquier otra cosa la bendición de Dios. En cambio, Esaú menospreció la bendición de Dios, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ahí tenemos otra vez que la herencia genética, la crianza y el medio ambiente influyen, sí, pero no determinan. Otro ejemplo es el caso de David. Cuando llegó el profeta Samuel a su casa, el padre hizo pasar a sus 7 hijos. Samuel anunció al padre de David de que venía para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel. Y claro, empezó por el mayor, el segundo, y así pasaron los 7. Pero Dios le dijo, este no es, este no es, este no es, y así pasaron. Finalmente vino el menor, que era David, y Dios eligió a él, a David. Cuando se acercó David, Dios le dijo al profeta, es este. ¿Cuál era la diferencia? Todos sus hermanos tenían la misma herencia genética, la misma crianza, el mismo ambiente, los mismos modelos cercanos, pero el único que determinó ser un hombre conforme al corazón de Dios fue David. Todos estos ejemplos y muchos otros de la vida actual nos muestran que los modelos cercanos sí son una influencia muy fuerte, pero no determinante. Otro factor importante que influye, pero no determina,
son las circunstancias adversas. Atravesar pruebas, soportar injusticias, padecer sufrimientos o tener que sortear grandes dificultades no tienen que transformarnos en personas resentidas, quejosas, amargadas o rebeldes. Por el contrario, las pruebas pueden resultar excelentes oportunidades para crecer y modelar nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Consideremos la historia de José. Es impactante la historia de José. Sus hermanos lo odiaban por ser el hijo preferido de su padre, Jacob. Por el odio que le tenían, sus hermanos en una oportunidad tramaron matarlo. Pero finalmente decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban a Egipto, eran comerciantes y llevaban mercadería para vender. Les vendieron a ellos. Las circunstancias que rodeaban a José fueron muy difíciles. Como esclavo fue vendido en Egipto a Potifar. La esposa de Potifar se enamoró de él y lo tentó a acostarse con ella. Él dijo que no, porque había decidido ser fiel a Dios y respetar a su patrón, que era Potifar. Finalmente, ella no solo lo acosó, sino que lo forzó tomando de sus vestiduras, pero José se soltó las vestiduras y escapó. La mujer de Potifar lo acusó de querer él violarla a ella y mostró la ropa con la que se quedó ella como prueba del delito supuesto o de esa falsa acusación. Así que fue a parar a la cárcel José. Tenía todas las condiciones para ser un rebelde, un resentido y enojarse contra sus hermanos que lo vendieron, contra la mujer de Potifar y contra Dios porque no lo protegió, porque tuvo mala suerte de vivir así. Sin embargo, José decidió tomar otro camino. La Biblia destaca vez tras vez que el Señor estaba con él. ¿Por qué el Señor estaba con él? Porque José decidió confiar en Dios, estar con Dios, y Dios estaba con él. José decidió confiar en la soberanía de Dios, confiar en Dios en toda circunstancia y no se amargó. Lo maltrató así, no le creyó a José. Potifar lo había comprado como esclavo, José había sido fiel, fue administrador general de todos los bienes de Potifar. La esposa de Potifar se enamoró de José, lo invitó a acostarse con ella. José resuelta y reiteradamente le dijo que no. Y en cierta ocasión, como dijimos ya, ella intentó forzarlo, tomándole de la ropa y casi obligándolo a acostarse con ella, pero él soltó sus ropas y huyó. Y eso es tener carácter. Con Dios es posible vencer toda tentación. Se puso firme y le dijo una y otra vez a la esposa de Potifar, no, no y no. Y cuando lo forzó, también se soltó y huyó. El Señor estaba con él. Bendito sea
el Señor. Maravillosa es esta historia, el ejemplo que nos deja José. José determinó en su corazón honrar a Dios en todas las circunstancias de su vida. Las circunstancias difíciles son una excelente oportunidad para crecer y mejorar. Cuando años después José se encontró con sus hermanos, siendo ya el gobernador de Egipto, no tenía ningún rencor en su corazón. Cuando se dio a conocer a ellos, les dijo así: pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Solo puede pronunciar estas palabras alguien que tiene un corazón completamente sano, alguien que perdonó la maldad de sus hermanos y no se amargó ante la falsa acusación de la esposa de Potifar, ni ante el encarcelamiento y el sufrimiento. En todo él decidió honrar a Dios. Bendito sea el Señor. Otro factor que influye, pero no determina, es Satanás. Satanás y todos sus demonios. No podemos negar que existen principados, potestades y huestes malignas que ejercen una poderosa influencia sobre las personas. Sin embargo, Dios es mayor que el diablo y que todos los demonios. Cada persona es responsable de sus acciones. Eva era la responsable por haber dudado de la palabra de Dios y haberle creído al diablo. Ella le abrió la puerta al diablo, le creyó a lo que le dijo el diablo. Nadie es víctima de Satanás inocentemente. La Biblia dice: no den lugar al diablo. En Efesios 4:27. Sí, Satanás existe, es real, es engañador, mentiroso y ladrón. Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios nos hace responsables de nuestros actos. El diablo no puede entrar si no le damos lugar, si no le abrimos la puerta. Nadie es víctima, somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pregunto, ¿puede nuestra herencia genética, nuestra crianza, nuestros modelos cercanos, el medio ambiente, las circunstancias adversas, Satanás y sus demonios determinar nuestro carácter? La respuesta es no. Esos factores y otros influyen, pero no determinan. Lo que determina nuestra conducta y carácter es la responsabilidad personal. Y ese es el factor determinante. Entonces quiero desarrollar este punto seguidamente. El factor decisivo en la formación del carácter es la responsabilidad personal. El hombre y la mujer
fueron creados a imagen de Dios. Génesis 1:27. Entre otras cosas, esto significa que, a diferencia de los animales, Dios hizo al hombre un ser responsable de sus actos y decisiones. El hombre tiene mente igual que Dios, inteligencia igual que Dios la tiene. El hombre tiene conciencia, tiene sentimientos, emociones igual que Dios. El hombre, el ser humano, tiene una voluntad igual que Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios, para que de un modo responsable, inteligente, consciente, el hombre obedezca a la autoridad suprema que es Dios. Dios hizo al hombre un ser responsable de sus actos y decisiones. Y este es un factor, o es el factor decisivo y determinante para la formación de nuestro carácter. Pero lamentablemente, este es un punto muy debilitado en nuestra sociedad occidental. El hombre fue creado a imagen de Dios. Esto significa que es un ser que, a semejanza de Dios, entiende, tiene voluntad, tiene conciencia y sentido de responsabilidad. Adán entendió muy bien lo que Dios le comunicó. Comprendió claramente la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenía la responsabilidad de cumplir al pie de la letra lo que Dios le ordenó. Cuando le dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Adán lo entendió y se lo explicó a su mujer. Era ahora responsable de obedecer voluntariamente, inteligentemente. No sucede lo mismo con los animales. Dios no creó a los animales a su imagen y semejanza, solo al ser humano. Los animales no tienen responsabilidad moral porque no han sido creados a la imagen de Dios. Los animales actúan por instinto. Un perro ve a una perra en celo y se va detrás de ella por instinto. No tiene responsabilidad moral. La raíz de la palabra responsabilidad es el verbo responder. Su significado nos indica que todos debemos responder a alguien por aquello que hacemos y somos. Todo ser humano un día debe rendirle cuentas a Dios por sus actos, sus actitudes, sus palabras, su conducta, sus pensamientos, sus deseos e intenciones. Crea o no crea en Dios, un día tendrá que rendir cuenta a su Creador. La responsabilidad abarca todas las áreas de la vida. El área moral, familiar, laboral, social, espiritual. Debemos asumir plenamente nuestra responsabilidad personal. Es ahí donde falló Adán. Adán no asumió su responsabilidad. Cuando él pecó, Dios se acercó y le pidió cuentas y le preguntó, ¿qué hiciste? Y Adán respondió tal como solemos hacer hoy en día. Acusó a su mujer y le dijo,
la mujer que me diste por compañera me dio el fruto y yo comí. En vez de asumir su responsabilidad, le echó la culpa a la mujer. Adán se presentó como víctima, quiso eludir su responsabilidad. Cuando Dios le preguntó a Eva, Eva hizo lo mismo. También esquivó su responsabilidad y acusó a la serpiente. Dijo, ella me engañó y yo comí. ¿Qué importa lo que diga la serpiente? ¿Qué importa lo que digan los demás? Lo importante es lo que dice Dios. Lo importante es atender a lo que Dios nos dice en su palabra. Muchas veces nosotros les transferimos la responsabilidad de nuestras malas conductas a los demonios, a Satanás. ¿Por qué cometiste adulterio? Y porque un hermano tuvo un discernimiento y Dios le reveló que yo tenía un demonio de adulterio. Sí, el demonio existe y el adulterio también, y puede haber demonio de adulterio. Pero ¿quién le abrió la puerta a ese demonio de adulterio? Eres tú mismo, soy yo. Cada uno somos responsables de nuestros actos. Satanás nos tienta, nos engaña, es verdad, pero nosotros tenemos la facultad de decirle no a Satanás. La operación de Satanás existe. La actividad de los demonios es una realidad innegable. La debilidad de nuestra carne es indiscutible. Somos débiles, somos carnales. Tampoco podemos negar la influencia que ejerce sobre nosotros la maldad de los hombres que nos rodea, la presión del mundo o las circunstancias difíciles que nos toque vivir. Pero nada de todo eso nos exime de nuestra responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, nos envió a su Hijo Jesucristo. Y a través de Jesucristo, Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria sobre Satanás. Porque Cristo en la cruz venció a Satanás y a los principados y a potestades. Venció a todos los demonios. Cuando Cristo murió en la cruz, crucificó nuestro viejo hombre. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y defectos. Porque Cristo en la cruz llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Cristo venció la tentación, venció al pecado, venció toda maldición. Y sobre todas las circunstancias, por más adversas que sean, Dios nos da el poder de vencer. Damos gracias a Dios porque Él proveyó a través de Jesucristo la gracia, la fuerza que necesitamos para vivir en victoria sobre Satanás, los demonios, la carne, el pecado, las tentaciones, las mentiras. El factor determinante en nuestra manera de vivir y de ser, el factor determinante de nuestra conducta y carácter pasa por nosotros mismos. Los factores genéticos, formativos, sociales, culturales, diabólicos son reales y muy fuertes.
pero no irresistibles. Depende de cada uno de nosotros que nos entreguemos a esas fuerzas o que las resistamos y las venzamos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y Él huirá de nosotros. Y dice Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Todo lo viejo ha sido sepultado en la muerte de Cristo. Y nosotros, al bautizarnos, nos hemos unido a Cristo en su muerte y hemos resucitado en el poder de su resurrección. Ahora tenemos fe y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el nuevo hombre está siendo formado en nosotros. Tenemos los genes de Dios en nuestro ser, la vida eterna, la vida de Dios, una simiente incorruptible. La palabra de Dios ha generado en nosotros la misma naturaleza de Jesús. Tenemos ahora una nueva naturaleza y es nuestra responsabilidad entregarnos a esta nueva tendencia que ya está en nosotros por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Querido hermano, hermana, discípulo de Cristo, te invito hoy a asumir en fe tu responsabilidad delante de Dios y hacer la siguiente declaración. Quiero pedirte que escuches bien estas palabras, esta declaración de responsabilidad personal y fe. Yo lo leo una vez y tú presta atención. Luego te voy a invitar a que pongas aquí tu nombre y tu apellido. Y si estás de acuerdo con esta declaración de fe y de responsabilidad personal, lo completes con tu nombre y tu apellido delante de Dios. La declaración dice así: yo, en este caso, en mi caso, pongo Jorge Imitián, tú pones tu nombre y apellido. Declaro delante de Dios que soy el responsable de mis actos, de mis acciones, de mi conducta, de mis palabras, de mis pensamientos, sentimientos y actitudes. No tengo ninguna excusa para no hacer la voluntad de Dios, pues nuestro Padre Celestial en Cristo me ha provisto todo lo que necesito para vivir en victoria sobre el pecado, en victoria sobre el viejo hombre,
sobre mi herencia genética, mi crianza, las influencias del mundo, los demonios y sobre el mismo Satanás. Aleluya. Proclamo que en Cristo puedo cambiar, puedo ser mejor, puedo ser más humilde, puedo ser más santo, puedo vivir en victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si estás de acuerdo con esta declaración, ahora te invito a leerlo de nuevo, poniendo tu nombre y declarándolo delante de Dios. Lo leemos de nuevo, pero si estás de acuerdo con esta declaración de fe y asumir tu responsabilidad personal, di conmigo estas palabras. Yo declaro delante de Dios que soy el responsable de mis acciones, de mi conducta, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis sentimientos y actitudes. No tengo ninguna excusa para no hacer la voluntad de Dios. Pues nuestro Padre Celestial en Cristo me ha provisto todo lo que necesito para vivir en victoria sobre el pecado, el viejo hombre, mi herencia genética, mi crianza, las influencias del mundo, los demonios y sobre el mismo Satanás. Aleluya. Proclamo que en Cristo puedo cambiar, puedo ser mejor, puedo ser más humilde, puedo ser más santo, puedo vivir en victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. En el próximo y último episodio vamos a estudiar los factores espirituales en la formación del carácter. Nos vemos.